Mis hermanos, buenas tardes. Feliz año nuevo para todos ustedes. ¿Me escuchan bien? Espero que sí. Gracias a Dios que nos permite iniciar este primer domingo del año por su gracia, por su misericordia. Bueno, estamos ante una nueva serie que he titulado Dios por delante. Ante el inicio de un nuevo año, las expectativas de qué vendrá son muchas. ¿Será mejor? ¿Venceremos la pandemia? ¿Mejorará la economía? ¿Empeorará? ¿O será un desastre? Preguntas que circulan con mucha frecuencia en torno a este año que estamos iniciando. La realidad es que no lo sabemos. Pero lo que aclaro es que cuando usted se arrepintió de sus pecados para con Dios y puso la fe en el Señor Jesucristo, no solo obtuvo usted salvación, sino también obtuvo un gran pastor. Usted se convirtió en oveja del Señor. ¿Y cuál es la posición de su pastor, de nuestro pastor, el Señor Jesucristo, con respecto a usted, con respecto a mí? San Juan capítulo 10, verso 3 y 4 nos lo indica. Dice, a este le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, dice, va delante de ellas. Dios por delante. Va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Entonces la posición de su pastor, de nuestro pastor el Señor Jesucristo, es que va delante de nosotros, Dios por delante. De modo que aunque no sabemos lo que traerá este nuevo año, sí debemos estar persuadidos de que nuestro Dios va delante de nosotros. Estos 3 domingos de enero quiero compartir que al tener al Señor Jesucristo, nuestro pastor, delante de nosotros, en primer lugar es garantía de nuestro cuidado, que es lo que veremos hoy, que al estar el Señor delante de nosotros es necesario equiparnos según sus indicaciones para este nuevo viaje de 365 días. Y que finalmente tener a Dios por delante implica una seria responsabilidad. Entonces, hoy veremos cuidados por Dios. Vamos a 1 de Pedro capítulo 5, versos 6 y 7. La serie Dios por delante está compuesta entonces por cuidados por Dios, equipados por Dios y responsables ante Dios. Hoy veremos cuidados por Dios. 1 de Pedro 5:7, un gran y hermoso pasaje. 1 de Pedro 5, 6 y 7 dice así: Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Vamos a orar. Señor, muchas gracias te damos porque nos permites en tu misericordia iniciar este nuevo año de una buena, hermosa manera, escuchando tu palabra. Queremos, Padre Celestial, que tu Espíritu a viva voz hable a nuestras vidas. Que la suficiencia de Cristo y de su palabra nos puedan edificar, nos puedan exhortar, nos puedan consolar, nos puedan brindar esperanza. Ayúdame, Señor. Guía mis palabras, permite que mis hermanos puedan prestar atención a lo que es tu mensaje. Dirígenos aquí en las cuestiones técnicas, ayuda a nuestros hermanos que están detrás de todo ello. Pedimos tu dirección pues en todo momento, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, entonces el día de hoy veremos, ¿sí?, cuidados por Dios.
Regresaba yo de Bernal, Querétaro, de un campamento de verano. Llevaba a jóvenes o a niños allí a Bernal, al campamento de Palabra de Vida. El tiempo había sido hermoso y regresábamos realmente después de haber disfrutado de un tiempo precioso con Dios y su palabra. Pero ya del viaje de Bernal al llegar a San Luis, yo ya estaba bastante cansado, muy cansado. Y en aquella época, cuando viajaba, pues no había la misma disponibilidad de ruta para cruzar la ciudad de San Luis, excepto de utilizar, si no conocía uno la ciudad de San Luis, un periférico que rodeaba la ciudad. Pero detestaba yo ese periférico, porque ahí en San Luis converge el tráfico de manera terrible. Muchísimos autos en periodo vacacional, trailers, camiones, van a vuelta de rueda. El tiempo se hacía increíblemente lento tratando de rodear toda esa ciudad. Así que, pues, ¿sabe qué? Dije, no, voy a cruzar la ciudad. ¿Para qué voy a meterme al periférico? Y que me meto a la ciudad, hermanos. Pues ahí, sí, yo creo que aquí nada más es con que me vaya derechito y salgo hasta el otro lado para tomar la carretera a Zacatecas. Pues después de un rato de estar manejando, ¿qué creen? Estaba totalmente perdido. Totalmente perdido. Iba tratando de mirar letreros que dijeran salida a Zacatecas, ni uno. Seguí manejando, tratando de no mostrar cara asustada, ¿verdad? Ya ni sé ni dónde estoy. El gasto inútil de gasolina. Finalmente me detuve en una gasolinera para pensar qué iba a hacer. Y vi una camioneta que estaba delante de mí y un señor de edad se había bajado, había pagado y ya estaba a punto de retomar su camino. Me bajé rápido, impulsado como por un resorte, y llegué ahí con él y le dije, oiga, ¿me puede usted dar indicaciones para cómo salir de la ciudad y tomar la carretera rumbo a Zacatecas? Y el hombre se me quedó mirando, un señor grande de edad, y me dice, sígame, yo lo saco. ¡Wow! Entonces, pues ya me regresé rápido, bien contento, y el Señor emprendió marcha en su camioneta. Y el tema era no perder de vista la camioneta. Oiga, de veras que estuvo intrincado salir de allí. Si no me hubiera ayudado ese hombre, yo creo que quién sabe cuántas vueltas hubiera estado yo dando todavía en la ciudad de San Luis Potosí. Y nos sacó hasta la salida. Total, no, ya que reconocí, se invirtió un buen tiempo. Él invirtió gasolina. Pero con la camioneta delante fuimos guiados, fuimos conducidos, fuimos cuidados. Vi la mano de Dios en aquel tiempo. Aún con mi imprudencia de querer cruzar rápido la ciudad y evitar el periférico, Dios nos cuidó. Y mis hermanos, si Dios va delante de nosotros, algo de lo cual debemos estar persuadidos es que Dios nos cuida. Dios nos cuida. Nuestro pasaje de 1 de Pedro 5, versos 6 y 7, la última parte dice, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esta es una hermosa, preciosa característica de Dios. Y la evidencia bíblica es abrumadora, es bastante. En las páginas de la Biblia se ve bastante del cuidado de Dios sobre su pueblo. Dios cuidó a Noé. El tiempo del diluvio, aquellos 40 días y 40 noches en aquella barca, Dios lo cuidó, pero también lo cuidó cuando todo estaba inundado y tuvo que pasar casi todo un año dentro de aquel barco. Él sí se quedó en casa, hermanos. ¿Sabe qué? Dios cuidó también a Abraham en Egipto. Hubo una crisis económica severa que Abraham tuvo que irse para Estados Unidos. Abraham tuvo que irse a Egipto, descendió a Egipto para poder solventar por ahí la economía porque había habido una situación de gran hambruna. Pero entonces empezó a temer por su vida porque su esposa era muy guapa. Dice, no me vayan a asesinar estas personas para quedarse con mi mujer. Pero aunque estuvo complicado, Dios cuidó a Abraham en esa circunstancia de peligro. La Biblia nos dice que Dios nos cuida, hermanos. Dios cuidó a Abraham también cuando en inferioridad. Porque Abraham no era del temperamento, podemos decir, de un David, ¿sí? De un Sansón.
No, Abraham era un hombre quieto, era un hombre tranquilo, pero cuando se va enterando que en una refriega, en una batalla entre varios reyes, Lot, su sobrino, fue apresado y fue tomado como rehén, Abraham agarró a todos los criados de su casa. Ni eran un ejército formal, ni eran un grupo entrenado para batalla, pero dice que armó a todos los siervos, los criados que estaban en su casa, y se fue para tratar de rescatar a su sobrino. Y mire que Dios lo cuidó, porque rescató a su sobrino Lot. Inclusive ayudó a aquellos reyes que habían perdido la batalla. Entonces, en las Escrituras se nos hace evidente, en primer lugar, eso, hermanos, que Dios cuida de su pueblo. Dios también cuidó a José. Sus hermanos querían asesinarlo, pero alguien surgió con la idea de mejor no le hagamos daño y vamos a venderlo. Dios lo cuidó de ser asesinado por sus propios hermanos. Y también, hermano, aun cuando José fue llevado como esclavo, vendido a Egipto, Dios le cuidó en esa posición. Aun cuando él estaba en un estado tan inferior, con tantas carencias, sin libertad, totalmente, podemos así decir, desprotegido humanamente hablando, sin ningún tipo de garantías humanamente hablando, él tenía la garantía de que Dios lo estaba cuidando. Y cuando usted estudia la historia de José, se da cuenta que dice en varias ocasiones a lo largo de la historia, y Dios estaba con él, y Dios estaba con él, y Dios estaba con José. Entonces, mis hermanos, Dios cuida. Nuestro pasaje dice, Él tiene cuidado de vosotros. Dios cuidará de usted, Dios cuidará de su familia, Dios cuidará de su iglesia, Dios cuidará de su pueblo. El salmista en el Salmo 27:5, Salmo 27:5 dice esto: porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo, en lo secreto de su tienda me ocultará, sobre una roca me pondrá en alto. Entonces, ante este nuevo año, ante este nuevo viaje de 365 días, Dios por delante, y eso es que Dios va a cuidar de nosotros. Dios cuidará de nosotros. Bueno, sigamos. Si Dios cuida, entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Volvamos a nuestro pasaje en 1 de Pedro 5 y veamos el verso 6. 1 de Pedro, capítulo 5, verso 6. Si Dios cuida, y es evidente en las Escrituras, hay muchos ejemplos de cómo Dios manifestó su cuidado. Entonces, ¿cuál debe ser mi actitud? El apóstol Pedro escribe aquí esta carta a un grupo de hermanos que estaban dispersos y que estaban siendo afligidos por severas persecuciones, severísimas aflicciones. Y entonces ellos, ante una situación así, el apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo, les escribe esta carta, y es una carta preciosa. Pero parte de lo que vamos a ver es esto que dice así: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Entonces, si Dios cuida, ¿cuál debe ser mi actitud? Aceptar. Acepta, hermano. ¿Qué es lo que nos está diciendo este pasaje? Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Cuántas veces hemos manifestado inconformidad ante la situación que hemos venido viviendo? Yo creo que muchas veces, ojalá ya se acabe esto, ojalá ya termine aquello, ojalá nos vaya mejor, que apenas libramos el 2020. ¿Y cuántas veces, hermanos, hemos manifestado inconformidad? El apóstol Pedro le hace ver a las personas que el humillarse bajo la poderosa mano de Dios es aceptar. Acepta lo que Dios está trayendo a tu vida. Él cuida, hermanos. Y si Él cuida, entonces aceptemos humildemente que Dios ha permitido este tiempo. Aceptemos humildemente que Dios ha permitido estas circunstancias. Aceptemos humildemente que Dios ha dado, pero también aceptemos humildemente si Dios ha quitado. Cuando Elí
se enteró del tremendo juicio que venía de parte de Dios sobre su casa por causa de la rebeldía de sus hijos. El que había sido el portador del mensaje, el pequeño jovencito o niño Samuel, que tenía miedo de decirle que Dios le había indicado que él iba a juzgar a los hijos de Elí por causa de su pecado. Fue tremendo cómo responde este hombre cuando le es manifestada la palabra de Dios con juicio. Dice 1 Samuel 3, vaya a 1 Samuel capítulo 3, verso 17 y 18. ¿Qué fue lo que dijo este hombre? 1 Samuel capítulo 3, 1 Samuel capítulo 3, verso 17 y 18. Y Elí le dijo: ¿cuál es la palabra que el Señor te habló? Le estaba preguntando al muchacho. Te ruego que no me la ocultes, así te haga Dios, y aún más si me ocultas algo de todas las palabras que te habló. Entonces Samuel se lo contó todo sin ocultarle nada. Y entre ellos era: ¿sabes qué? Dios va a castigar a tus hijos. Y cuando él le contó todo y no le ocultó nada, Elí dijo: el Señor es, note, qué tremendo, el Señor es, que haga lo que bien le parezca. Y mis hermanos, no sabemos qué viene en estos próximos días, si será mejor, si será peor. Pero si Dios cuida, si Dios va delante de nosotros, el apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo, nos recomienda que para estar entonces firmes en medio de lo que venga, hay que aceptar lo que Dios traiga. Hay que aceptar lo que Dios presente. Aceptó Elí humildemente que Dios traería justicia y disciplina a su hogar. El Señor es, que haga lo que bien le parezca. Cuando Job vio toda su hacienda arruinada, hermanos, todos los ahorros de su vida, todas sus inversiones, toda su riqueza, todo lo que había juntado con mucho trabajo y sacrificio, que se fue pero rapidísimo, se perdió. Incluso cuando vio no únicamente su hacienda y sus bienes arruinados, pero también cuando vio a sus hijos que habían muerto, todos perecieron el mismo día. ¡Qué terrible! Yo ni me puedo imaginar eso. Me ha tocado estar en alguna casa de luto por la pérdida de un joven o de un niño, de un hijo. Es algo espantoso el dolor de esas personas. Imagínese perder a todos sus hijos el mismo día, toda su hacienda, todos sus bienes. Y dice la Escritura, ¿verdad? Allí en Job capítulo 1, versículo 21. Job capítulo 1, versículo 21, que Job dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué pasó? Él aceptó humildemente lo que Dios trajo a su vida de sufrimiento. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Si hemos de estar preparados para este año, reconociendo que Dios va delante de nosotros y que Él cuida, en primer lugar aceptemos que lo que Dios traiga lo haremos aceptando humildemente. Cuando María le llegó la noticia de que estaría embarazada y que eso no solo ponía en riesgo su matrimonio con José, sino que también fuese estigmatizada como prostituta y que corriera el riesgo de ser ejecutada por apedreamiento, es notable que en Lucas 1:35 dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a su palabra. Aceptó humildemente lo que Dios traería en ese futuro riesgoso en que se estaba involucrando por dirección de Dios. Entonces, mis hermanos,
Si Dios va delante de nosotros, Él cuida. Y el apóstol Pedro dice, hey, Dios tiene cuidado de nosotros. Pero tomen en cuenta que nuestra actitud debe ser: acepta lo que Dios traiga, acéptalo humildemente. Y mis hermanos, debe ser así. Como vamos a ver más adelante, debe ser así. Entonces, mis hermanos, aceptar humildemente es reconocer prácticamente la soberanía de Dios. Aceptar humildemente lo que Dios traiga a nuestra vida es reconocer, no de mente, no de conocimiento, es reconocer de forma práctica la soberanía de Dios. No sabemos qué viene este año, pero si Dios va delante de nosotros y tiene cuidado de nosotros, humildemente aceptemos lo que venga. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Dios cuida. Segundo lugar, si Dios cuida, ¿cuál debe ser mi actitud? Primera de Pedro 5:6b, la siguiente parte, no únicamente nos invita la palabra de Dios a humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, sino también a esperar, dice, para que Él os exalte a su debido tiempo. A su debido tiempo. Empecé a hacer en estos días que tuve una semana de vacaciones un asador y un horno, porque me gustaría hacer una pizza en ese horno. Así es que jamás en mi vida había pegado yo un ladrillo, hermanos, imagínense. Jamás en mi vida yo había agarrado yo había ayudado a que otros construyeran, batiendo mezcla, carreándoles el ladrillo. Pero oiga, no todo el que chifla es arriero, ¿verdad? Y que se ve facilito. No, hombre, si tiene su chiste pegar ladrillos. Pues me puse allí y mi hijo Misael, de 8 años, con mucho entusiasmo, cuando supo que su papá iba a hacer un horno porque iba a cocinar pizza en ese horno, se emocionó. A él le encanta la pizza. Pero imagínese, empezamos temprano por ahí en la mañana y luego eran ya casi las 6 de la tarde y nada que estaba listo ese horno. Papi, ¿y si vamos a poder cocinar la pizza? Papi, ¿y si vamos a terminar para cocinar la pizza? Y papi, no, hombre, le costaba un trabajo esperar. No terminamos, hermano. Nos ganó la noche. Se fue triste después de toda una jornada de trabajo con su papá sin saborear la pizza. ¿Cuánto trabajo le cuesta a los niños esperar, verdad? Si va usted de viaje con ellos, ya mero llegamos y ya casi llegamos, ya me aburrí. Ahora los niños están diciendo algunos, ¿verdad? ¿Y si ya vamos a regresar a la escuela de a de veras? ¿Sí? ¿Cuánto trabajo cuesta esperar? Pero ¿sabe qué? Los adultos no somos distintos. Nos cuesta mucho trabajo también esperar. Porque la incomodidad de una aflicción, la incomodidad de una pandemia, la crisis económica que ha repercutido por causa de todo eso, es un lugar incómodo para esperar. Pero el apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo, indica que esa es la actitud, que no pasemos por alto. Dios te está cuidando, acepta lo que venga y espera. Mira, espera. Cuando aceptamos con humildad lo que Dios traiga a nuestra vida, sea lo que sea, se nos indica esperar. Aunque lo que llegará a nuestra vida sea duro, aunque lo que llegue sea difícil, esperemos, hermanos, cosas buenas de Dios, porque así es su naturaleza. Si hay algo que se aplique muy bien en el sentido de Dios, ese dicho, no hay mal que dure 100 años. ¿Por qué? Porque Dios al final tiene la victoria, porque Dios al final premia a su pueblo, porque Dios al final nos va a llevar a un lugar mejor o nos va a exaltar en su tiempo que Él tenga. Para aquel que es hijo de Dios, siempre hay un final feliz, siempre hay un final de victoria. Aunque en el momento esté pasando dificultades serias. Entonces el apóstol nos llama a recordar que tenemos esperanza. Dice allí, para que Él os exalte, pero a su debido tiempo, cuando Él quiera. Sí. Nosotros quisiéramos que ya se acabaran cosas, que ya empezaran otras, que ya así. Pero mis hermanos,
Aceptemos lo que el Señor traiga y esperemos de Él cosas buenas, porque dice, para que Él los exalte a su debido tiempo. ¿Por qué debemos esperar con esta hermosa expectativa? Porque Dios es bueno, hermanos, porque Dios es fiel. José, cuando fue recluido en la cárcel en Egipto, injustamente, ¿sabe qué? Él no dejó de esperar en Dios. Cuando llegaron aquellos hombres, siervos de Faraón, que fueron encarcelados, el copero y el panadero, él de todos modos, cuando les reveló los sueños, les dijo, acuérdense de mí cuando estén delante de Faraón, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y aún aquí estoy injustamente. Él confiaba que de una o de otra manera Dios un día arreglaría toda la situación. José fue recluido en la cárcel en Egipto injustamente, pero esperó en Dios y fue exaltado hasta ser el número 2, el segundo en autoridad de todo aquel territorio egipcio. Job aceptó la copa del sufrimiento terrible que tuvo que beber, pero él dijo, aunque me mate, en él esperaré. Sabía que aunque su dolor fue profundo, aunque su pérdida fue grande, Dios al final tendría algo para él. Y aunque en su momento renegó de haber nacido, aunque en su momento se ven sus discursos con tanto dolor, con tanta desesperanza, con tanta frustración, al final, el capítulo 42 de Job, vemos cómo Dios le restauró en su vida espiritual. Tuvo un mejor concepto de Dios. La prueba y la severidad de las circunstancias le llevó a un nivel más alto en su comunión con Dios, en su conocimiento de Dios. Porque él dijo, de oídas te había escuchado, pero ahora mis ojos te ven. Dios le consoló porque le dio más hijos. Inclusive le dio 3 hijas que eran las más guapas de todo el mundo. Imagínense, 3 Miss Universos. Y además le proveyó mucho más, al doble de todo lo que tenía antes. Mis hermanos, sí. Puede ser que el 2021 esté más complicado, pero nunca perdamos que al ser hijos de Dios tenemos una esperanza final de victoria, una esperanza final en donde Dios va a exaltar. El transitar por el pueblo de Dios en el desierto fue duro. Cuando salieron de Egipto y por tantas complicaciones estuvieron 40 años vagando por allí. Pasaron aquellos 40 años y entonces en Deuteronomio se da la repetición de la ley y empiezan una serie de discursos para hacerles recordar algunas cosas claves. Deuteronomio capítulo 8, verso 15 y 16. Deuteronomio capítulo 8, verso 15 y 16 nos dice Dios en su palabra que allí está Moisés haciendo una recapitulación. Les hace ver que sí, los años en el desierto fueron duros, fueron terribles. Y mis hermanos, ustedes varios pueden dar testimonio que tal vez este año pasado fue difícil para ustedes. Fue duro, fue severo, fue terrible. Como dice aquí este pasaje, Deuteronomio 8, verso 15 y 16. Él te condujo a través del inmenso y terrible desierto, con sus serpientes abrasadoras y escorpiones, tierra sedienta donde no había agua. Él sacó para ti agua de la roca del pedernal. Cuidado de Dios. En el desierto te alimentó con el maná que tus padres no habían conocido. Cuidado de Dios. ¿Para qué? Nota, humillarte. Acepta. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Para humillarte y probarte. ¿Y qué? Y para finalmente hacerte bien, para que Él os exalte a su debido tiempo. Los 40 años pasaron en aquel terrible desierto, pero después llegó la entrada a la tierra prometida. No sabemos cuánto va a durar las cosas que están sucediendo en nuestra nación, en nuestra ciudad.
Pero aceptemos que si Dios nos cuida, aceptemos lo que traiga. Y si Dios nos cuida, esperemos que Él va a obrar y va a exaltar y va a componer las cosas a su tiempo. Si la pena toca nuestra puerta, aceptemos y esperemos. Si la ruina toca nuestra puerta, aceptemos humildemente, pero esperemos porque tenemos un Dios fiel. Esperar con expectativa lo que Dios hará es reconocer en la experiencia que Dios es bueno. Que Dios es bueno. Para que los exalte cuando fuere tiempo. Dios cuida. Entonces, si Dios cuida, podemos confiar que aceptemos humildemente lo que traiga. Si Dios cuida, entonces mi actitud debe ser tener la esperanza de que al final Él exalta cuando Él quiera, cuando se cumplan sus propósitos. Y tercero y último, si Dios cuida, ¿cuál debe ser mi accionar? Primera de Pedro 5:7, la primera parte, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Es deposita, acepta, espera y deposita. O sea, oremos, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Mis hermanos, la ansiedad es terrible, perturba. La ansiedad es terrible, quita la paz. La ansiedad es horrible, preocupa y bastante. La ansiedad es terrible, debilita. La ansiedad es espantosa, enferma. Pero más profundamente, mis hermanos, la ansiedad es terrible porque niega la sabiduría de Dios. Y cuando pasan estas cosas, Dios, ¿qué pasó? ¿Qué no sabes? ¿Qué no te diste cuenta? Dios, no vayas a hacer eso, por favor. Como si nosotros fuésemos más sabios que Él. La ansiedad es terrible porque niega que Dios es sabio. La ansiedad es terrible, ¿sabe también por qué? Porque niega el amor de Dios, hermanos. Que cuando Dios permite cierta clase de incomodidad, sufrimiento, debilidad, fragilidad, ruina o permite cosas difíciles en nuestra vida, pensamos que no nos ama. La ansiedad es terrible porque niega el amor de Dios. Pero también la ansiedad es temible porque, ¿sabe qué? Niega el poder de Dios. Hace pensar que las circunstancias que estamos viviendo, ni Dios puede con ellas. Y pensamos que ya se le salió todo de control. Que cada quien se rasque con sus propias uñas y a ver, que el que tenga más saliva, que coma más pinole. No. Frente a la aflicción, reconozcamos que Él cuida. Aceptemos lo que venga, esperemos que Él va a exaltar, pero depositemos nuestras ansiedades en Él. Oremos, no cesemos de orar en este tiempo de fragilidad y de vulnerabilidad. Cuando la ansiedad es así de terrible que hace que neguemos la sabiduría de Dios, que neguemos el amor de Dios y que neguemos el poder de Dios, ¿qué hacer? Deposita tus cargas en el Señor, porque si no lo haces vas a pensar que Dios no es sabio, vas a pensar que Dios no te ama, vas a dudar de que Dios sea suficientemente poderoso para estar conduciendo tu vida en medio de estas circunstancias caóticas. Hermanos, la oración no es una repetición monótona. Monótona es diseño de Dios para muchas cosas, entre ellas enfrentar los tiempos de aflicción. Porque si no, la ansiedad nos consume. Las reuniones de oración no son un relleno, son diseño de Dios para que nuestra vida no se agobie por la ansiedad de las aflicciones de este tiempo. ¿Saben por qué algunas personas entre los hijos de Dios se derrumban ante la ansiedad? Muchas veces puede encontrarse la clave en el descuido en la oración. No podemos evitar aflicciones ni dificultades en su totalidad,
Podemos prevenirnos en algunos casos, pero no podemos evitar muchas cosas. Y Dios nos dice, cuando llegue, acepta, espera y deposita. Ora. Depositar las cargas ante Dios es reconocimiento práctico de su sabiduría, de su amor y de su poder frente a mi fragilidad y mi vulnerabilidad. Muchas veces, hermanos, en medio de la aflicción, he oído testimonios de que aunque estaba duro lo que estaba sucediendo, el haber ido a echar toda la ansiedad sobre él no cambió las cosas, pero sí libró de la ansiedad. Reconociendo, Señor, aquí estoy, acepto humildemente lo que tú traigas. Señor, aquí estoy en espera, soy tu hijo. Tú exalta y compón las cosas a tu debido tiempo. Y Señor, aquí estoy orando, hablando contigo, porque no quiero que el afán me tumbe y me consuma. Echando toda, hermano. No dice, echa la que consideres más pesada. No, echando toda vuestra ansiedad. Decía una persona a su pastor, ay hermano, es que pues yo con mis problemas y la verdad pues no sé, a veces mis situaciones se me hacen, no sé, tan personales que pienso que hasta ya tengo fastidiado al Señor. Pues no, yo creo que Dios debe estar más ocupado con cosas más importantes que mis problemas, pero mis problemas me agobian tanto, pastor. Mis problemas me agobian tanto. Sé que no son los grandes problemas que tienen otras personas, pero me agobian tanto. Y el pastor le dice, mira hermana, iba un señor caminando por un sendero de terracería con una carga muy pesada sobre sus hombros y avanzaba con mucha dificultad. Tenía que llegar a cierto lugar, pero la carga era muy pesada. Agobiado porque ya aquello pesaba tanto y sentía que cualquier momento iba a tener que detenerse y no iba a alcanzar a llegar. El peso era mucho, pero mientras caminaba empezó a escuchar un ruido de algo que se acercaba. Y el sonido era más y más cercano. Y resulta que voltea y ve que viene un hombre en una carreta. La carreta iba siendo tirada por un caballo. Y el hombre le dio alcance, lo miró, se detuvo y le dice, ¿a dónde va, amigo? Pues voy a tal parte, súbase, yo lo llevo. Uy, aquel hombre se quedó contentísimo. Se subió a la carreta, pero ¿qué cree? No se quitó la carga. Se sentó ahí en la carreta y todavía con su carga. Y empezó a avanzar la carreta, bien contento, pero todavía con el peso ahí de su carga. Y el hombre que iba manejando la carreta voltea y lo ve y dice, oiga, quítese el bulto, déjelo allí en un costado de la carreta. No, señor, ya me hizo el favor usted de cargarme a mí, ya con eso, yo cargo mi bulto, usted no se preocupe. Ya, yo me siento favorecido con que usted me haya recogido. ¿Cómo le voy a dar más lata dejándole caer el bulto en la carreta? Qué ridículo, ¿verdad, hermanos? No es distinto de lo que muchas veces hacemos. El Señor ya nos subió en su carreta de salvación. Él va cargándonos desde principio a fin. Dice que la vida cristiana, dice Romanos 1:16, que el evangelio es de fe y hasta fe. 17. De principio a fin, por fe. Y ahí vamos, en las manos de Dios, salvados, pero cargando el bulto todavía nosotros. Y el apóstol dice, no, echando toda vuestra ansiedad sobre Él,
porque Él tiene cuidado de vosotros. O sea, deposite, ore, eche toda su angustia, su ansiedad sobre Él, porque Él cuida. Conclusión. Dios cuida. Si Dios va por delante, Dios nos cuidará. Acepte lo que venga a tu vida, hermano. Él es soberano. Acéptelo humildemente. Dios cuida. Espere pacientemente su tiempo para que de su bendita mano cambien las cosas según sus buenos propósitos. Dios cuida. Deposite en oración sus cargas delante del Señor, para que no seas consumido por la ansiedad, sino renovado y consolado en medio de la aflicción. El pueblo de Israel estaba ante el umbral de un nuevo territorio. El desierto había quedado atrás, estaba ya a la vista la tierra prometida. ¿Cómo sería esa tierra? ¿Sería mejor? ¿Sería peor? ¿Qué habría que hacer? Sabían que había enemigos, sabían que iba a haber batallas, sabían que la tierra era buena. Y en Deuteronomio capítulo 11 nosotros vemos algo bien interesante, que es un breve resumen de lo que venimos diciendo, algo pequeñito. Dice que ellos estaban allí expectantes por entrar a aquella tierra, y entonces Moisés, Deuteronomio 11, verso 10, dice: porque la tierra a la cual entras para poseerla, así como estamos entrando a estos nuevos 363 días, o 362 días, porque la tierra a la cual entras para poseerla no es como la tierra de Egipto, de donde vinisteis. El estado de salvación no es como el estado de incredulidad, hermanos. Es un estado diferente. No niega que haya aflicciones, pero siempre es una tierra diferente, la tierra de salvación a la tierra de perdición. Dice, no es como la tierra de Egipto, de donde vinisteis. Dice, donde sembrabas tu semilla y la regabas con el pie. Los sistemas de riego en Egipto involucraban, ¿verdad?, que tenían que andar por ahí acarreando el agua para las parcelas, o tenían que hacer zanjas para conducir por medio de irrigación. Dice, no, todo, ¿verdad?, bajo tu propia responsabilidad, rascándote con tus propias uñas, logrando lo que pues tú pudieras según tus habilidades. Así es la tierra de Egipto, así es la tierra de las buenas obras, así es la tierra del yo. Dice, la regabas con el pie como una huerta de hortalizas. Dice, sino que la tierra a la cual entráis para poseerla, tierra de montes y valles, o sea, de llanos, pero también de cumbres difíciles de escalar, bebe el agua de las lluvias del cielo. Nota, verso 12, qué bonito. Es una tierra que el Señor tu Dios, ¿qué? Cuida. Donde iba a entrar el pueblo de Israel era una tierra que Dios cuidaba. Desde el momento en que tú te arrepentiste de tus pecados y pusiste la fe en el Señor, eres territorio de Él. Territorio que Él cuida. Y nota qué hermoso, los ojos del Señor tu Dios están siempre sobre ella. Los ojos del Señor tu Dios estarán siempre y están siempre sobre sus hijos. Desde el principio hasta el fin ¿del qué? Del año. Desde el principio hasta el fin del año. Qué increíble, hermanos. No sé qué van a traer esos 365 días del año, pero sé quién estará cuidándome desde el principio hasta el fin del año. Y que en su cuidado Él puede traer complicaciones o permitir complicaciones. Y que si las permite, que lo acepte humildemente. Que espere, porque es Dios fiel y bueno. Y que Él puede exaltar cuando sea su tiempo. Y que no olvide depositar mi ansiedad, toda mi ansiedad, sobre Él. Porque efectivamente
Él tiene cuidado de nosotros. Dios por delante. Oremos. Mi Padre Celestial, te damos muchas gracias el día de hoy porque nos permite ser edificados, animados, exhortados con tu palabra. Gracias por tu cuidado, Padre. Gracias, Señor, por este año que pasó en donde pues vimos dificultades, vimos complicaciones, tuvimos nuestras dudas, aún en el ejercicio ministerial, en el manejo de nuestra familia, en las situaciones de nuestras finanzas, en nuestro tiempo, tantas cosas que llegaron. Pero Padre, tú siempre fuiste delante de nosotros. Gracias, Señor, porque en ese ir delante de nosotros nos has cuidado. Nos has cuidado. Sí, no sin dificultades, pero gracias por que nos permites aceptar lo que venga con humildad. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios. Que nos permites, bendito Dios, también esperar de ti. Porque si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más tú, Señor, darás buenas cosas a tus hijos? Te agradecemos que el tiempo de exaltación vendrá cuando tú quieras. Así es que, Señor, permítenos depositar toda nuestra ansiedad. Que valoremos, Señor, que si la ansiedad nos está ganando, tal vez tenemos que encontrar alguna falla en estas tres cosas que se nos indica. Bendito seas. Gracias por tu cuidado. En el nombre de Jesús. Amén. Feliz año, hermanos. Dios por delante. Tenemos entonces solamente por ahí un par de avisos. No olviden nuestras reuniones de oración. Martes, miércoles y jueves. Si no puede en las tres, escoja alguna. Sí, pero ore. Como hemos visto esta tardecita aquí en la palabra de Dios. El sábado 16 de enero va a darse la continuación de la reunión femenil. Hermanas, estén atentas y listas para ese tiempo. Oren por su servidor. Estoy viendo varias cosas como proyectos en este año. Que Dios nos ayude. Oren por el pastor José Luis. Viene viajando en camino este día. Me comentó que iba a salir hoy para llegar aquí en el transcurso del día, de la noche. Pues mis hermanos, muchas gracias también por sus ofrendas. Agradecemos que cada uno que da, lo dé no por necesidad ni por obligación. Dios ama al dador alegre. Muchas gracias porque han sostenido la cuerda del ministerio. Un día les explico qué significaba sostener la cuerda en la historia de Guillermo Caray, aquel misionero que fue a la India. Bueno, feliz año una vez más. Un abrazo, bendiciones. Dios les guarde. Continuamos con la serie Dios por delante.